¿Qué hay, mi gente? ¿Cómo estamos? Buenos días. Buenas tardes, buenas noches, dependiendo en el sitio en que te encuentres. Con ustedes hoy queremos presentar el programa número 2 de Polifacéticos Polifacéticos, Brother. brother. Bueno, mi gente, por aquí, ¿no? Una vez más, Vivo y como activo, vivo y activo. vivo y activo, prendidos. Mi gente, el día de hoy, pues venimos con algo diferente al primer programa, que fue las reacciones al rey del pop, a Michael Jackson. Bueno, el día de hoy venimos con un nuevo formato, ¿no? Traemos aquí, como ustedes pueden ver, algunos libros. Queremos hablar el día de hoy de lo positivo que es tener buenos hábitos. Son cosas que te pueden beneficiar ya sea en tu vida laboral, si haces deporte o si estás intentando lograr una meta que te hayas propuesto. Por eso queremos introducir con ustedes el libro que tengo en mis manos, el Es una cual joya, la es verdad. una joya. Para mí, por eso que, bueno, dilo tú. No, de Es- verdad, tienes que decirlo tú Eso tengo que porque... decirlo yo. Es la confianza en sí mismo. Pero di, ¿quién te lo Es recomendó? una joya. Bueno, mi hermano mayor me lo recomendó y Tiene fue que un dar los libro que créditos, tiene que dar los créditos. full honor a quien honor merece. Claro que sí, así es, por Eh, supuesto que sí. Leí este libro en un momento en el cual precisamente necesitaba esa confianza en sí mismo, porque muchos sabemos nosotros que al llegar a otro país tienes que hablar en otro idioma y esa es la clave, hablar en otro idioma y creo que la confianza en sí mismo es uno de los casos en el que se me presentó. Y ¿sabes qué? Te digo la verdad, ahorita que lo traes así como testimonio, porque es una experiencia, Es una ¿cierto? experiencia, es una Que experiencia. te sirvió el libro para tener confianza a la hora de tú poder hablar el inglés más ligeramente, más Expresarme, suelto, ¿cierto? claro. Y Y, estrategias y la también. verdad que ahora que tú lo dices de verdad, yo lo he notado, no te lo había dicho, pero sí lo había notado. Solo que como no es la misma experiencia porque en mi caso yo no hablo inglés, pero tú sí, y te veía más seguro hablando. Hay cosas obviamente, ¿no? Que uno siempre tiene que mejorar, Claro, como en todo pero aspecto hay cosas siempre que mejorar. Siempre, o sea, la vida del perfeccionista es así. La vida del perfeccionista es así. Tú tienes que trabajar, trabajar y seguir trabajando. exactamente para nosotros siempre buscamos, ¿no? Que todo salga, la verdad, excelente, porque esa es la Una de idea. las cosas que me gustó de este libro, en verdad, fue que muchas veces la gente tiene una idea errónea de que el tener ego es creerte superior a los demás. O el tener confianza en ti mismo es creerte superior a los demás. Y en este libro nos enseña que incluso estudios en Alemania, en una universidad de Exactamente, Alemania, sí recuerdo indican ese que pasaje. el tener confianza en sí mismo te fortalece en esas situaciones, te llenan de confianza, te llenan de un ímpetu, de esas ganas de querer lograr tu objetivo y comerte al mundo. Claro que sí, claro que sí. Y otra cosa que hay que traer así a colación, ahorita que estás mencionando ese pasaje del libro, es que el libro te muestra la diferencia del tener una buena autoestima, una confianza en ti mismo y cómo saber darte cuenta de esa ligera raya de ya caer en la soberbia, en el egocentrismo. Porque Claro. es una línea bien ligera que tienes que saber, porque muchas veces uno es egocéntrico por decisión propia. Ujú. Entonces, ahí el libro te lo demuestra, que tú tienes que saber o tienes que saber separar el ego de la confianza y de la autoestima. Correcto, para mí es válido porque ya con la soberbia te da ese espíritu de creerte más a los demás o tener malas actitudes. En cambio, el tener confianza en ti mismo te eleva, te lleva al siguiente nivel, te ayuda a hacer las cosas con seguridad, sabiendo y siendo consciente que aplicando estas estrategias tú puedes mejorar, porque tú sabes, por ejemplo, una experiencia mía, Ah, nosotros sabemos, comparado con los tira nativos los y kilos. un hispanohablante que está aprendiendo el lenguaje desde hace 2 años y medio, 3 años, eh, es el hecho de usar estrategias, por ejemplo. Es decir, siempre estar un paso adelante. ¿Qué quiero decir con esto? No es No, so- soberbia. no Yo es, sé que el que sabe entiende. siempre estar un paso adelante de lo que tú quieres. Si uno llega a las 8, tú llegas a las 6.
Si uno hace una pregunta, tú haces tres. Si uno repasa una vez su discurso que va a dar en oratoria, por ejemplo, tú lo repasas 3 y 4, porque tú sabes que tienes ese déficit o esa barrera de lenguaje en tus inicios. Entonces, estas pautas me han ayudado a mí de una manera positiva, en realidad, porque cuando tú te paras y sales al escenario, sabes que tienes que competir con personas que son nativos y tienes que estar a la altura. No puedes Exactamente. flaquear, no te puedes hacer de menos. Tú tienes que ser quien tú eres, Y ir a ti, ir a ti, porque al siempre. margen de que él hable, tú también lo hablas con tu forma de hablarlo, quizá no diferente porque somos hispanohablantes, Claro. pero con la seguridad de que tú lo puedes hacer mejor que cualquier persona en la que está ahí. Eso no es, yo siento que muchas veces la gente lo puede tomar como soberbia, ¿no? Pero yo siento que no es soberbia si tú, o sea, lo demuestras también, porque yo siento que si tú vas a decir algo y al final no lo vas a cumplir tampoco, te Es está, depende, no está haciendo, yo siento que ahí sí, o por lo menos intentarlo, intentarlo bien, de una manera bien. creo que ahí depende también el criterio propio de cada persona, ¿no? Porque es importante, la verdad, la confianza en sí mismo es demasiado importante. Cuando se Claro que trata de un sí, proyecto que tú vayas a hacer o una meta que te hayas trazado con anterioridad, sabes que tienes que seguir estas pautas que te ofrece este libro. claro que sí. Te explica en una comparativa la diferencia, como tú ya bien lo mencionas, entre la soberbia y la confianza en sí mismo. Te dice hasta qué punto puedes llegar y no el límite, Mm, pero yo tengo uno una pregunta sabe. para la gente, por ejemplo, ¿no? ¿Ustedes alguna vez se han dado cuenta que han caído en soberbia o en egocentrismo cuando en alguna situación de su vida que han tenido que resolver? ¿Se han caído como en soberbia o en egocentrismo al tomar una decisión? Vamos a prender esto porque si no, se cuelga Mateo. Claro. Ujú. A ver, no, Ya pero yo pues. tenía una pregunta que lo hablamos antes. Cuéntame, Pechón, cómo este libro titulado La confianza en sí Ujú. mismo, en un caso particular de tu vida, te ha ayudado a plasmar la idea o el mensaje que tú hayas podido recibir de este libro al caso puntual de tu vida. O Mm, ya sea en el corto o en Mira, el largo plazo. quizá no al caso puntual de mi vida, pero me ha servido en muchas ocasiones porque yo ese libro lo leí en cuestión de que de menos de una semana o en una semana. Más tarde creo que yo me demoré leyendo este libro que está aquí. No es, son tantas hojas, ciento pero treinta es bien, está 130 cargado de, páginas. de mucha información. A mí me ha servido en varios pasajes de mi vida porque yo me he dedicado a ventas, me dedico a ventas, es lo que me gusta. Entonces, si tú no estás preparado, si tú no tienes confianza en ti, si tú no te sientes seguro al hablar, al sentir que le vas a caer bien a la otra persona por temor a qué, temor a qué, a que eres de otro país, a que van a creer que, que eres vendedor, sabes que los vendedores tienen fama mucho, los vendedores de que son mentirosos, O que pueden engañan a la estafar en gente, algún sitio. exactamente. Entonces, ese libro, por ejemplo, en especial, yo recuerdo que hubo como un punto de quiebra porque este libro yo lo leí ya cuando era distribuidor de Royal Prestige, ya cuando yo era distribuidor. Entonces ya pasaba de como a un siguiente nivel, ¿me entiendes? A un Claro. siguiente nivel. Y, y ya no, yo tenía que entender que ya no era un simple, bueno, no un simple vendedor, no es por desmeritar, sino como, ¿qué te digo? Ya era como que, Ya habías llegado al siguiente nivel. y tenía a cargo un LLC aquí en Estados Una Unidos, o sea, una responsabilidad, una empresa, ¿me entiendes? responsabilidad. Entonces, yo ya tenía que pensar como cabeza de, no solamente como vendedor, sino como cabeza del negocio. Ya yo sabía el tema de venta. Entonces, por ejemplo, cuando yo prospectaba a la gente, porque esto es hablar con la gente, cuando yo vendía, yo me acercaba y yo, en algunas veces no te voy a decir tampoco, porque como nosotros somos perfeccionistas, como bien estamos hablando, eh, a veces nosotros buscamos la cita ideal, ¿no? O sea, la cita ideal, ¿qué quiere decir? Pues que el cliente nos dé nombre, dirección, eh, número de teléfono, Recopilar datos. todo, tener sus datos y que te digan, mira, a tal hora te espero en mi casa. Entonces, a veces como nosotros somos profesionistas, y por ejemplo yo, a mí me pasaba que yo decía, ya, y si me dice esto, ¿qué le digo? Y si me sale con esta excusa, tengo que estar listo para esto.
sin caer en el desánimo, porque al final es ventas. Puedes vender como no puedes vender. Una cita no quiere decir que, porque no vendiste, estás perdido o no es para ti esto, no. Tú tienes que estar fuerte de mente, fuerte de espíritu y una de las cosas que me ayudó a tener el autoestima que ahora tengo, la confianza en mí mismo sin caer en la arrogancia, ni en la soberbia, ni en el egocentrismo, es este libro. La verdad que me ha servido bastante en muchos pasajes de mi vida, en muchos pasajes, no solo en la venta, en la vida, cuando estoy frente a otra gente que, por ejemplo, cree que porque uno no habla inglés también te puedes sentir inferior, nada que ver. Yo siempre, sabes, con la frente en alto y seguro de lo que voy a decir, al margen de que no hablo un idioma, en mi idioma te como con zapato y todo. Claro, y nosotros nos sentimos, la verdad, bastante orgullosos de hablar un idioma como lo es el español, ¿no? Que es un idioma con tantas variantes, con tantos países que lo hablan y maneras diferentes en sí, porque cada país tiene su secreto y cada país tiene sus propias jergas, su cultura, y eso es lo importante. Y ahí quería hacer como un paréntesis. Me comentabas lo de las ventas. Ahí es donde siento que tu carrera y la mía tienen ciertos parecidos. Ujú. Porque me hablabas lo de las ventas. Y las ventas tienes que hablar con la gente. Tienes que Ajá. crear conexiones. Tienes Exactamente, que eso es crear lo mejor de conexiones las con la ventas, las gente. relaciones Las relaciones que que uno puedes puede llegar a hacer. conocer. Y te quita ese temor que muchas veces uno tiene de relacionarte con gente. Porque a veces para llegar al éxito tienes que rodearte de unas personas que te puedan impulsar en tu crecimiento Claro personal. que sí, el entorno es bien El entorno es importante, es importante, importante. Yo creo que al final uno toma la decisión, ¿no? Porque es así, pero el entorno influye, yo sí estoy convencido de eso, yo sí creo que influye. porque por ejemplo, hay una idea errónea La también, gente que cree, solo ¿influye o comentarlo, no? comentarlo. Déjenos saber ahí, gente. Por ejemplo, la informática, muchas personas piensan que solo es programar y como por ejemplo estar de hacker o estar creando códigos todo el día, no. La informática es mucho más que eso. La informática es crear conexiones, porque en base a las conexiones que tú haces, puedes ponerte en cualquier lugar de trabajo o en una misma universidad también. Claro que Creando sí, las conexiones te salen los internos, o sea, que duran un mes, y ahí es donde tú tienes que demostrar tus capacidades que tienes. Y ahí es donde viene, la confianza en uno mismo, la creación de la confianza en sí mismo. Mira, si el libro ya no te llama la atención nada más, el hecho de escuchar es eso. ¿Tú qué piensas? ¿Te atraería leer algo así? Escuchar, porque hay gente que no lee, pero son más auditivas. Y si tú escuchas un título así, hay audiolibros, claro que hay sí, yo audiolibros. sé que hay de un libro, pero no sé si de ese libro, hoy estuve buscando y no lo encontré. Solo como que un resumen de una persona, ¿no? O como diciéndote para qué te sirve, pero no el audiolibro. Que muchas Exacto, personas algunas veces no se lo inclinan compré. también por el resumen de las personas que te pueden ofrecer acerca de un libro, ya sea una película, Aprieten esa pantallita, mi gente, aprieten esa de, pantallita, de cualquier compartan el cosa. like, dímelo. Sigue, sigue. Como te decía, que mucha gente, muchas veces las personas a veces se inclinan por el resumen que te puede dar la persona, ¿no? Una persona capacitada, porque para que un video tenga acogida y tenga llegada, tiene que hablar de un resumen claro y conciso acerca del libro o película que se vaya a hacer. Claro, claro que sí. A ver, una experiencia más. A Voy ver, yo, la confianza en mí mismo. Yo quería contar esto hoy porque hoy se cerró un ¿tienes, capítulo, hoy se cerró un capítulo. ¿tienes alguna noticia que contarnos el Hoy día se, de hoy? hoy se cerró un capítulo. Hoy en la clase de oratoria de Public Speaking fue la última clase. ¿De qué? La ¿Perdón? última es Public Speaking, de oratoria. Where's that? Oratoria. Oratoria, Ok, oratoria, claro, es ya, oratoria. Yo oratoria, lo llamo ya, oratoria ya, ya porque está. le dicen speech, pero speech es discurso. Ya. Pero el nombre más Es propio lo es mismo. oratoria. Ajá. Y hoy fue mi última clase. Hoy fue la última vez en la que The nos last time is presenta. now. Fue la última vez que nos presentamos. Y fui atrás hace unos meses y me acordé cuando solo estábamos dando un discurso acerca de nuestras familias y nuestros gustos, a presentaciones de 4 a 5 minutos en el cual tú tenías que cubrir con datos informativos acerca de un tema que a ti te guste.
Y ahí es donde tú entras, ¿no? El temor a hablar. Porque muchas veces hay temor. No, y hablar Gente, delante de gente gente, es diferente a hablar porque es exposición. el miedo siempre va a estar. Bueno, en base a mi experiencia, el miedo siempre va a estar a la hora de hablar. El miedo siempre va a Con estar. cualquier persona, o Con sea, cualquier persona, el miedo siempre va a estar. Aprender a controlarlo no, pero, bueno, ya, Aprender a claro, o sea, controlarlo es. mientras tú controles tus emociones, ¿no? Aparte que tampoco es que se trate de eso, sino que te digo, por ejemplo, yo no siento ningún miedo al hablar con Hablar en otra público, me persona. refiero a hablar en Ah, público. claro, Hablar en público, obviamente, claro. ahí hay nervios, ahí hay ansias, y se te juntan las emociones, y al ver público, a veces muchas personas se pueden nublar, ¿me entiendes? Porque no todos tienen esa facilidad de poder expresarse con seguridad, con confianza, y si conoces el tema de lo que vas a hablar, eso es tuyo, pero Exacto. nosotros, ¿no? Que quizás tenemos esa forma de ser. Bueno, por lo menos yo no siento pánico así al hablar, a dirigirme a personas, porque si sé de lo que voy a hablar, ¿me entiendes? Si estoy seguro, eso se tiene que reflejar. Tienes que transmitir tu seguridad y eso es lo que al final cuenta, porque es cómo tú interactúes con tu audiencia, es cómo tú seas persuasivo con tu audiencia. Si tú tienes, por ejemplo, la introducción de un tema es muy importante. Y más cuando la pregunta retórica, o sea, esas preguntas que no tienen ni un sí ni no, que no tienen respuesta, sino que tú la haces y la formulas al principio de un discurso. Las preguntas retóricas ayudan bastante a generar esa tensión, esa gana de querer saber Dame un más ejemplo de en tu esas audiencia. preguntas retóricas, dame un ejemplo de eso. Una pregunta retórica que yo Cuéntale al hice, público. una pregunta retórica que yo hice en mi escuela fue la de, ¿alguna vez has visto una problemática en la escuela y no has sabido cómo actuar ante ello? Porque muchos sabemos, a ver, high school, aquí especialmente en Estados Unidos, vemos muchos problemas, como por ejemplo peleas, muchas veces depresión también, drogas, armas incluso, porque saben hasta meter armas a los colegios. Sí, sí, eso se ve Y, que se escucha. y me captó la idea esa de hacer una pregunta retórica referente a eso, porque sé, oye, yo vengo a esta escuela y me siento identificado con eso. O sea, pero no sabes cómo actuar, no te preocupes que yo te entiendo. Y ahí es donde empecé mi discurso, ¿no? A las personas creo que se sintieron muy identificadas con la Ujú. pregunta retórica que hice, porque ellos pusieron su atención en lo que yo estaba diciendo. Y muchas veces es por eso, porque las personas se sienten identificadas con lo que tú vas a hablar y quieren Claro. buscar soluciones ante eso. Hay quienes son desinteresados y hay quienes no. Hay quienes siempre quieren, o sea, ven su conciencia y dicen, no, puedo hacer más enfrente de esto, Claro que puedo sí. hacer más. No, y a toda esa gente, por ejemplo, ahorita que has dicho eso, quiero hablarle directamente al público, a la gente que nos ve. eh, si tú estás pasando por un momento de una racha mala, de pensamientos negativos, de depresión, de falta de confianza, de inseguridad, mira, como amigo, busca este libro, La creación de la confianza en sí mismo. 100% recomendado. 100% Si recomendado. en caso no amas o no te gusta mucho la lectura, no eres un lector 100%, te puedes leer una hojita, dos hojitas por día, Diario. diaria, o una hojita, una cara, tranquilo, y vas leyendo al paso, y al final tú mismo te vas a dar cuenta, porque hay gente así que lee por poco el libro, deja de leerlo, pone en práctica lo que aprendió Ajá. y luego Porque son retoma. sus maneras de aprenderlo. Y es Exactamente, yo sé válido, que todo. totalmente válido, porque cada quien al final del día lo usa de la manera que mejor le convenga a sí mismo, en el buen sentido de la palabra. Claro que sí, entonces ya saben, Tienen que, bueno, sí, se complica, se complica ahí. recomendaría ese libro, ya que es muy importante construir en ti mismo esa confianza que te va a guiar, Exactamente. en mi caso, a salir a hablar en frente de personas, de alumnos que eran como 15 contando el profesor, sus asistentes a veces que iban, y fue algo que la verdad me llenó de confianza, ¿no? Y en el aprendizaje de un nuevo lenguaje, pues, ¿no? Que no es el mío, un nuevo idioma, creo que es muy importante.
Otro de mis discursos que yo di fue el discurso informativo, que fue el tercero y en mi opinión creo que fue uno de los más difíciles. Y preparé un tema precisamente de este libro que tenemos aquí. ¿Cuál es? A ver. La historia más breve entre Israel y Palestina. Pero ese es un punto y aparte. Claro, Si exactamente. ustedes quieren que hagamos un resumen acerca de eso, que compartamos nuestros pensamientos acerca de este Coméntenos ahí, libro, solo déjenos saber. pedirlo. Solo pedirlo. ¿Ya? Déjenos saber ahí. Sí, entonces la vida siempre te pone situaciones donde tú tienes que, ya sabes, tomar decisiones. Y sin confianza, yo creo que si no tienes confianza no vas a poder tomar la mejor decisión para ti. Porque cuando estás inseguro, no atinas a nada. Eres una persona tibia. No atas ni desatas. En cambio, si tú tienes la confianza de tomar una decisión, mira, por último, si te salgan así no sea la decisión correcta, ¿no? O lo que más te convino en el momento. Tomaste la decisión de hacerlo y fuiste a ti. Y ya, lo intentaste, no te quedaste con el pensamiento de que, y si lo hubiera hecho así, de repente así hubiera sido, ¿no? Lo intentaste, tomaste la decisión, lo intentaste de esa forma, y si se dio o no se dio, tampoco es cuestión de castigarte, de seguir pensando más opciones y ver la forma de tomar la mejor decisión para ti mismo. Claro, creo que todos nosotros hemos aprendido de algún error que hayamos hecho alguna vez y Claro que algunas sí, veces podemos hablar de eso son también. necesarios Son los errores, necesarios, claro que porque sí. había un libro también que se llama Emociones Tóxicas y es un punto y aparte, en el cual te hablan de que en la vida es parte de, o sea, de cometer errores es parte de, y que son necesarios, porque a Claro. través de tus errores Uno es que aprende. tú aprendes Eres la persona que eres y liberas hoy por hoy. tus emociones, y liberas tus emociones, porque las emociones tienes que usarlas. Tú construyes tu persona en base a errores. Claro Construye, que sí. o sea, que no es lo ideal que lo cometas siempre, pero construyes tu persona en base a errores. Es ahí donde uno saca que su resiliencia. Ya, pero llega un punto donde tú también te sientes bien con las decisiones que estás tomando. Claro, ¿Entiendes? exactamente. Y no siempre tiene que ser. Claro, yo entiendo lo que querías decir, entiendo el Ajá, mensaje, sí. entendí el mensaje. Yo creo que el público también se da cuenta. Solo que llega un momento donde te empiezas a tomar, o no es que estés solo simplemente hecho a base de golpizas y de putizas. Ya llega un momento donde las cosas te empiezan a ir bien. Sientes que la vida empieza a fluir. No sé si tú has pasado por ese momento donde sientes que las cosas están fluyendo bien, como tienen que ir. O sea, todo te está saliendo bien. eh, no sé, por ejemplo, no sé si tú, como te pregunté, también Ujú. tienes una noticia que dar o algo, pero si tú sientes que la vida, mira, está cayendo una tras otra, de lo bien que te están saliendo las cosas, porque es rachas también. Ujú. Dime, Sí, mi opinión acerca de eso es, que le salió un gallo a este payaso, que le salió un gallo a este payaso. bueno, como tú me decías, rachas positivas. Para mí, más que rachas positivas, es Dios el que tiene el control de todo. Nosotros tenemos fe cristiana, quizás Claro que ahorita no estamos sí, comprometidos con eso, pero somos de fe cristiana somos y fe pienso cristiana. que siempre Dios es el responsable. Como todo en la Exactamente. vida, todo tiene un propósito. A veces uno piensa que son coincidencias o que los momentos están simplemente hechos para darse, pero siempre es Dios el que está detrás Obrando, de todo eso, Él es el que está obrando de obrando. nosotros, sus hijos. Y sí, Claro, sí siento que en algún momento la vida como que fluye y que las cosas empiezan a salir, pero el que está detrás de todo eso es Dios. claro que sí. Y ya luego uno te dan tus herramientas, úsalas, porque nada va a pasar de la nada. Te dan tus herramientas Exactamente. y úsalas. Tú tienes que ponerte a trabajar duro, tienes que En la Biblia ponerte lo a dice, en los proverbios, disciplinarte, tienes que ser diligente. Tienes que ser diligente, diligente. claro, preocuparte por todas tus asignaciones, ir a ellas hasta cumplirlas. Diligencia, la preocupación para cumplir tus objetivos. Claro que sí, ser diligentes. Ser diligentes, mira, eso es algo que también va de la mano. Si te Va das de la mano. cuenta, todo esto va de la mano. ¿Por qué? Porque estos son buenos hábitos. Como, mira, para el público que es lector, le va a atraer mucho. Y al que no es lector, tampoco, también no es que sea excluido, sino que simplemente, ¿sabes qué? Estamos hablando de buenos Qué hábitos. buenos hábitos. Bueno, no simplemente, porque yo creo que eso no es algo que debería decirse sin mayor A la importancia. Es ligera, importancia claro, tener buenos es hábitos, te importante. ayuda, te sientes. Eso inclusive también va de la mano con esto, con este mismo Claro, libro. incluso. Claro que sí, porque cuando tú tienes buenos hábitos,
te das cuenta que tú estás ganando. Claro. Te das cuenta Está que tú estás sacando ventaja. ganando. Mientras él, por ejemplo, no sé, está tirado viendo tal cosa, que tampoco estoy diciendo, estoy criticando a esa Claro, gente, nadie se está no, comparando con no nadie, estamos ¿no? comparando, sino simplemente tú vas al gimnasio y entonces, obviamente, tú le puedes preguntar a cualquier persona X, ¿tú qué preferirías estar haciendo? ¿Estar tirado en tu cama viendo televisión o estar poniéndote fuerte en el gimnasio? ¿Qué tú crees que va a decir la mayoría de gente? La persona creo que ir al gimnasio, ¿no? Yo creo que la autoestima va de la mano de tener buenos hábitos, porque cuando tú tienes buena autoestima, tú te quieres, ¿me entiendes? Entiendes que este es el Quieres verte templo que mejor Dios cada te vez. dio también, el templo que Dios te dio, entonces tienes que aceptarte, la autoestima trata de aceptarte con tus virtudes y tus defectos, y lo demás, ya sabes, la autoestima, sentirte seguro, aceptarte como eres, eh, valorarte, no dejar que la gente te mire por debajo del hombro, sin necesidad ¿me entiendes? De ser pleitista o de decir, "Ay, ¿por qué me Claro. minimiza?". No, simplemente entender que cuando la gente te mira así, ¿sabes qué es? Tómalo como qué, como ignorancia, Dejarlo porque pasar simplemente. exactamente, tómalo como ignorancia, que estás perdiendo ser, no eres tú. Al querer menospreciar de ti, tú estás seguro de lo que eres. Entonces, sí, eso, el autoestima es bien, bien, bien importante. Y dejando en claro que en base a este tema estamos teniendo una conversación y no estamos haciendo un resumen del libro, No, no sino en estamos base haciendo. al título, en base al tema, en lo que nos podemos acordar del libro, estamos sacando una conversación. Exactamente, acá nadie está Otras desglosando el libro ni nada de de eso. las pautas o estrategias que había en oratoria era que, porque hay un libro de oratoria también, ¿Que lo tienes ahí también? que lo tengo en la escuela Ah, o ok, lo puedo ok. leer en la computadora de manera virtual, pero en el cual te dice, escucha el silencio. Para mejorar tu destreza a la hora de hablar, escucha el silencio al menos 2 minutos al día. O sea, estar ahí, no meditar, pero escucha el silencio. Relájate y escucha el silencio. Escucha los sonidos del No, ambiental. no todo necesita una reacción, ¿verdad? Claro, no necesitas una reacción, sino que Puedes estar tomarte tu tranquilo. La pausa, concentración viene ahí también. como decimos allá en el Callao, nosotros que somos peruanos, chalacos, pisar tu pelota, tomarte tu tiempo, respirar hondo, pensar qué cosas vas a hacer hoy. Por ejemplo, planificar tu día mientras hay ese silencio. ¿Tú crees que te sirva? Obviamente te sirve, porque Te ayuda a pensar. dejas que todo fluya en silencio mientras tú vas maquinando tu día. ¿Qué puedes ir haciendo? Por ejemplo, aquí me levanto, me doy un baño, tomo desayuno, o doy gracias a Dios al despertar, porque, por ejemplo, como ya lo dijiste, nosotros somos de fe cristiana, entonces darle gracias a Dios, meterte un baño, leer un poco, es un buen hábito, leer. Entonces te lees ya sea la Biblia o un libro o algo que te llamó la atención, pero obviamente tratando de que sea positivo, ¿no? No meterte cosas sin sentido a la cabeza al empezar el día, yo más creo, más que todo, porque es como inicias el día, entonces esos minutos que tú dices que es bueno estar como en Dos silencio, minutos en lo silencio. puedes meditar sobre cómo va a ir tu día. Con el sonido del exterior, o sea, solo cierras tus ojos y escuchas el sonido del exterior concentrándote. Eso mejora tu habilidad y tu destreza a la hora de dar un discurso. Importante, buena pauta. Buena Buena pauta. Yo pauta, la yo creo tomé, que es importante. yo Sí, la a veces tomé. te veo un poco así, pero tú parece que a veces te tomas 3 4 minutos, ¿no? No te tomas los 2 minutos, te tomas como 5 minutos tú. Pero no, Escuchas el está bien, silencio, cada claro, quien va a su paso. claro, Yo exactamente. a veces, por ejemplo, si tú que me conoces, somos hermanos, a veces yo trato de que la gente aprenda rápido, que me entiendes, para Claro, que exacto. capte de una, ¿por qué? Porque sí fue como uno, ya sabes, fue creciendo en el barrio. Pero todos no son igual y Todos no no por son eso él iguales. es menos que yo lo tengo que subestimar a él porque él se toma más su tiempo, ¿no? Porque el que se toma más su tiempo, lo más probable es que vaya a hacer las cosas mejor que tú. Lento pero seguro, siempre es importante eso. Lento pero Claro. seguro. Entonces, o quizá no tampoco lento, ¿no? Pero el que planifica y es perfeccionista, ese te va a comer con zapato y todo. Una de las cosas también que nos ha podido dejar es cuando tú te sientes orgulloso de lo que has hecho,
sientes que te lo mereces. Estás orgulloso de las cosas que tú haces, sientes que te lo mereces. Por eso es importante también celebrar los logros, sin ánimo de pecar en la soberbia o sin ánimo de estar restregándoselos a todos en la cara. Es importante celebrar tus logros. Pero quizá no tanto de refregárselo a la gente en la cara, es si a ti te nace hacerlo y tú lo quieres hacer y te hace sentir bien, Mateo, a ti no te interesa si esta persona cree que yo lo estoy haciendo por llamar la atención o porque soy soberbio, o porque soy egocéntrico, porque quiero mostrarle al mundo lo que tengo, mi felicidad o lo que alcancé. Eso no interesa porque eres tú no puedes ser esclavo de la opinión de la gente. Tú no puedes ser esclavo de, porque él puso eso es porque está presumiendo. Entonces yo soy un presumido porque él piensa que yo lo hice presumido. Y ya te cambia la forma te hace hasta dudar de No, creer por qué lo está haciendo. Yo, por ejemplo, sin yo- ánimo, por ejemplo, sin ok, ánimo de restregárselo a la gente en la cara. O sea, uno lo hace porque siente que está orgulloso y lo merece. Y eso mm, construye también tu confianza, que es ajá, importante a la hora de desarrollarte en cualquier problema que te ponga la vida. claro que sí, claro que sí. Bueno, otro de los mensajes del libro, ¿ok? Que sientes una moraleja del libro. Una, Ponme una, ahora mismo, a la gente. una enseñanza, por ejemplo, que hemos podido notar este libro. Vi que en alguna ocasión pusieron un ejemplo Ujú, y era, si tú alguna vez quieres formar parte de un equipo, ya sea varsity, o sea, que es la división mayor, porque hay JV, que es Junior Varsity y Varsity, ujú. tienes que establecer metas y concentrarte. Creo que esas fueron una de las partes también que me ayudaron a establecerme metas, a concentrarme. Ok, quiero este objetivo, voy a prepararme lo necesario y voy a hacer todo lo que esté a mi alcance para llegar ahí. Porque hay algunas veces o sea, las cosas también hay que dejarlas ir. Cuando no están para ti, tienes que dejarlas ir también. Exacto, Digo, también. dentro de todo lo que está Son en mis manos, decisiones difíciles, ¿no? todo Porque a lo que está veces en tú mis manos, quieres, tú sientes que es ahí, pero la vida claro, misma te está mostrando que que no no es es ahí. ahí. Entonces, sí, no Que puedes no es ahí. estar No puedes estarlo jalando, forzándolo, no puedes exacto. estarlo Sí. forzándolo. Porque, a ver, tú cuando, por ejemplo, agarras y dices, yo quiero hacer esto, pero voy a hacer lo que esté en mis manos. Y no es con el hecho de que tú estés poniéndote límites, porque para mí eso es algo diferente. Ponerte límites es dudar de tus capacidades, pero decir todo lo que está en mis manos, dentro de todas las posibilidades que yo tenga, voy a hacer lo mejor que puedo para alcanzar esa meta que yo tengo. Pero algunas veces, como tú lo dices, o sea, Dios te manda señales de que eso no es para ti y a veces hay que saber decir hasta aquí y continuar con lo que Dios te tiene preparado. Claro, también, también. Por ejemplo, uno de los puntos que a mí me sirvió también de este libro, Una enseñanza, de claro. la creación de la confianza en sí mismo, una enseñanza. No sé si tanto enseñanza, pero voy a contar esto. Yo antes, no antes de leer este libro, sino mucho antes, yo era una persona como que trataba de ser muy reservado. Siempre trataba es más, excedía la línea de ser reservado con no hablar, estar muy en silencio. Que no es bueno tampoco, no lo recomiendo, sino que en algún momento pues son etapas, ¿no? Yo nunca, por ejemplo, antes me veía vendiendo. Obviamente no tenía problemas, tampoco como que miedo, por así decirlo, al hablarle a la gente, pero tampoco me sentía con esa confianza de convencer a gente. ¿Sí me explico? De convencer a gente, porque de eso se trata las ventas. Tú tienes que convencer a la gente. Entonces, yo no, antes no me veía así. Entonces, yo analizo ahora mismo, ¿no? Y veo el cambio que tuve, porque el dirigirme a una cámara y hablarle a la gente, se nota un cambio y un cambio para bien, un avance, diría yo. Porque sí es bueno ser reservado en ocasiones, tienes que serlo. Es bueno guardar silencio también. Pero también tienes que, si es necesario, exponerte y es para Para un bien quizá mayor. un bien mayor e impulsar a otra gente también. ¿Por qué no serlo? Claro, hay gente que se siente representada también con las personas que Exactamente, salen a... exactamente. Tú tienes que hablar y conversar con la gente, porque nunca sabes a quién vas a conocer. Obviamente no te hablo de que vayas como loquito, hablándole a todo el mundo. Tampoco eso no es lo que estoy explicando. Pero sentirte con la confianza suficiente de poder dirigirte hacia la otra persona.
ya, para lo que tú estés buscando, ¿no? Porque de repente una persona te puede servir para algo, y no digo que seas maquiavélico con eso, sino que sabes que puedes conseguir algo de esa persona y que simplemente no la obtienes porque simplemente no le has hablado. ¿Qué Exacto. tal si le hablas y esa persona responde con empatía hacia ti y tú Empatía, no lo esperabas? un valor Exactamente. importante en tu área o en tu área que fueron las ventas. Claro que sí. Un No, valor, lo son al día lo de hoy, son al sino día de que hoy. yo ya mismo no la estoy No lo ejerciendo, ejerces. pero, ¿me entiendes? Volvemos a lo mismo, nadie me va a hacer dudar de la capacidad que yo tengo de Y ahí convencer a creo que gente, de hablarle a entra la gente, sin ser soberbio, sin caer en la arrogancia, sin caer en el egocentrismo, pero saber de que yo puedo hablar con una gente y los puedo ayudar a tomar una mejor decisión para su vida. O sea, o en lo que yo quiera, por ejemplo, en este caso las ventas, quiera venderle. O simplemente, por ejemplo, aconsejarlo. A veces hasta un consejo, hay gente que ni siquiera está presta a oírte un consejo, pero tienes que convencerla a veces una de decisión que va darle a de beneficiar a ambas darle, partes. ¿entiendes? Una decisión que va a beneficiar a ambas partes. Claro, claro que sí. Y ahí entra el mérito de estar convencido, porque te escuchaba, ¿cómo vas a convencer a otras personas si tú mismo no estás convencido de lo que tú vas a hacer o lo que tú vas a decir? Tienes que estar completamente convencido del mensaje que le quieres transmitir. Exactamente. Por ejemplo, eso también lo saqué de aquí, mira, de este libro, mi gente, que también lo leí. Vendes o vendes, de Gran Cardone. Déjenos saber si también quieren un resumen de este libro y ya sabes, Solo aquí estamos. Eso también, por ejemplo, lo que acabas de decir. Repíteme lo que dijiste, por favor, Mateo. la seguridad en ese caso es importante y tienes que estar completamente convencido, porque ¿cómo vas a convencer a las demás personas si tú mismo no estás convencido? Ya, claro que sí, claro que sí. Entonces, de eso trata el libro, este de aquí. Vendes o Te lo vendes. recomiendo leerlo, así no te dediques a las ventas. Va Ajá. de la mano con lo que tú acabas de decir. Claro, de cada libro puedes sacar algo positivo y puedes decirlo aplicar en tu vida. Te puede servir ya sea en el corto o en el largo plazo. Por ejemplo, algo que a mí que también me sirvió, ahorita que tú dijiste eso, es también cuando yo estaba en Royal Prestige. Yo, ¿qué me iba a imaginar vendiendo producto de cocina si yo no cocino? Exacto. Entonces, No, y te sacó de tu zona ahí, de confort, ¿no? exacto, Porque, o sea, ahorita no es me que seas retó, claro que cocinero, sí. No, no, no. pero te Pero salen tus sí, me puedo platos. desenvolver, claro que sí. Y aparte de eso es que, trayéndolo más eso a lo que tú acabas de decir ahorita, o sea, tú tienes que comprarte primero tú mismo. Si tú sientes que estás vendiendo, ofreciendo a la gente algo que tú sabes que le va a servir porque a ti también te serviría, ya, ese es un puntazo a tu favor. Ese es un puntazo a tu favor. Tú comprar primero el Correcto. producto. No hablo de literalmente comprarlo, sino de que tú, a medida que vas conociendo las propiedades y ves cómo se desenvuelve ese producto, ves que realmente es lo mejor que hay y tú estás tratando de venderle eso a la gente, pues es un punto muy grande. Quizá no. Ya ese es otro tema, de que la gente pregunte por qué me salí entonces de Royal y todo eso. Pero ya ese es Es un punto y aparte. un punto de aparte y que se puede también, podemos hablar de eso en algún momento, pero no ahora mismo. Pero también, Ahora si mismo. quieren saber, si tienen curiosidad ahí, solo dejarlo saber por los comentarios y les puedo hablar más de esa experiencia porque todo el mundo conoce esa marca. Y ahora aprovechando que estamos en una conversación, por tu parte creo que sí, o sea, te atrae más como leer Pregúntame. libros. Yo lo hago, o sea, por ejemplo, leer no es la parte más fuerte mía. No Ni es, la... yo creo que de las tuyas es una de A las que ver, más, ¿no? pero a ver, espérate, no, es que hay gente, sí, por ejemplo, personas, ¿no? Que puedan pensar, ah, sí, eres lector, pero solo te has leído esos libros. Es que, por ejemplo, yo no soy de los que me leo cualquier libro por leer. Siento que me llamó la atención o lo escuché mucho por ahí, ¿me entiendes? Y son libros que la verdad, por ejemplo, yo cuando leo, trato de sacarle ¿cómo te explico? Como el jugo a ese libro, porque por ejemplo, la vida se encarga de ponerme en situaciones donde justamente yo tengo que aplicar lo que estoy leyendo, Todos los ¿me recursos del entiendes? libro los sacas Y a para veces que te así, sirven. como que ahí mismo, cuando uno está leyendo de la mano el libro, entonces yo soy de las personas que no leo por leer, leo algo que realmente
yo le pueda sacar algo productivo, porque hay libros también que no son malos, ¿no? O sea, yo creo que como ejercicio, por así decirlo, o de preferencia, léete un libro cualquiera, si sea malo, si sea un mito y qué sé yo, porque estás practicando un buen hábito. No, porque para Pero esa gente que le gusta la historia también o los mitos, pero, por ejemplo, yo no leo solo por leer, no. Me claro, con un gusta sacar, propósito, exactamente, sacarle un propósito al libro, porque me llamó la atención, qué sé completamente yo, válido. algo me dijo, léete este libro y mi intuición, ¿sabes? Ese es también otro punto importante. Siempre ve a ti también. Tú, claro, tú, ¿me entiendes? Tienes que ir a ti y, todo. Y en ese momento que tú dices, oye, sí, a ver, ¿lo compro o no lo compro? Tu intuición te dice, sí, ¿sabes qué? Ese te va a servir en esto, cómpralo. No duden de su intuición, es muy importante. Eso va de la mano con la confianza también, con la autoestima, con la confianza, con eso mismo. Todo eso va de la mano, si te das cuenta que los buenos hábitos van de la mano. Los buenos hábitos van de la mano, definitivamente. Eso construye lo que va a ser tu personalidad y lo que te va a hacer resaltar y lo Exactamente. que te va a hacer resaltar Todas entre estas- tantas personas también, ¿no? Claro, a veces la gente camina en un sentido y todos creen, tú no estás haciendo lo que estamos haciendo nosotros, entonces eres como, estás perdido. Sí, Excluido o algo. No, 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 no. eso no va. Otra Déjame. pregunta. Dime, si tienes Ya preguntas, yo primero ahora la puedo vamos, vamos hacer. apartando. ¿Cuántos libros has leído? Yo Haciendo habré memoria. leído alrededor de, mira, a ver, tengo estos, dos, tres, cuatro, cinco o seis libros, o sea, ahora mismo que me acuerdo, pero quizá de chiquito, de más Has pequeño, leído cuando estaba en más. el colegio también he leído más, como otros tres. Entonces habrán sido que unos 10, 9, 10 a lo largo de Yo mi... tengo la misma cantidad. 10. Siendo generoso paso los 10, pero ahí en promedio 10. Pero Siendo por ejemplo, generoso algo paso. que yo tengo es que lo he perdido, porque estamos hablando de buenos hábitos y de cosas positivas, pero no quiere decir que yo sea el de los hábitos excelentes aquí, porque Correcto. no lo soy y no soy perfecto. Nadie lo va a hacer. Con mis errores y mis virtudes trato de hacer lo más positivo posible y hacer el beneficio para mí mismo, ¿no? Pero, por ejemplo, yo algo que tengo es cuando yo abro un libro y me gusta, me atrae, yo ese libro me lo acabo en cuestión de días. Por ejemplo, en menos de una semana. Este sí me tomó como un mes leerlo. Este me tomó como un mes leerlo. Y este de aquí, que es mi libro favorito, que en algún momento vamos a hablar de esto porque esto es lo mejor de lo mejor. El Padrino. Ya hablaremos de este libro. Este libro, miren, gente, miren el grosor de este libro, ¿eh? Miren, este libro yo me lo acabé ¿Qué dicen en en los dos comentarios? ¿Qué dicen en semanas. los En comentarios? 2 semanas me lo acabé yo. Lee un poco, interactúa con las personas. No, háblame, caballo, mi hermano. Saludos, saludos, hermanito. Saludos, mi hermano. El caballito, míralo ahí, el caballito. Dejen su like, mi gente. Tienen regalitos. Estamos haciendo cosas productivas, cosas buenas. No estamos haciendo más de lo mismo, más de la basura que le aparece ahí. Una estrategia mía para leer Algo diferente. es, por ejemplo, si una página no me queda bien en claro, vuelvo y la vuelvo a leer y la vuelvo a leer hasta sacarle el mensaje. Es Hasta decir, entender. hasta entender. Sí, lo Yo mismo va a no pasar. paso una página de un libro si no lo he entendido. Si no lo entiendo, lo vuelvo a leer, vuelvo a pensar. Trato de descifrar el mensaje que muchas veces está oculto, porque pongámonos a pensar, nosotros dos hemos, bueno, yo actualmente soy estudiante, tú has Exacto. sido estudiante, ¿no? No he Y sido muchas los veces, buenos, no he sido los mejores, pero he sido estudiante. resaltando que no he sido lo mejor, pero sí Claro que estudiante. sí, sí que hay que decir las cosas como son, no he sido los mejores, pero ahora mismo tengo una confianza en mí que, mira, Es difícil de una encontrar. flecha. Listo. Ajá, Y dime. nosotros leemos novelas, o sea, en primaria, en secundaria, creo que ya has Sí. leído Creo que novelas. nosotros también leímos otro libro cuando estábamos, bueno, tú estabas en primaria también y yo también en su momento cuando estaba en primaria, Mi planta naranja de Nosotros Lima, dos hemos ¿no? leído ese libro. Pero ya, mira, yo realmente ¿Te no me olvidaste? acuerdo mucho de ese libro, pero sí me acuerdo que en su momento me gustó mucho. Sí, Fue mi ese es el primer favorito. libro que yo leí en mi vida. Mi Mira, planta ve. naranja Lima. Ese El libro primer libro fue que yo leí en mi de vida. chiquito, es el favorito que O más sea, me te gustó. leía revistas así de los incas, de las culturas antiguas, pero el primer libro como tal fue Mi planta naranja Lima que yo leí.
Y a dónde iba es que nosotros como estudiantes y en novelas te ponen el mensaje muchas veces en metáforas. ¿Qué es metáforas? Es expresarlo de otra forma con un lenguaje más florido, con un lenguaje distinto, ¿me entiendes? Y muchas veces tenía que ir de nuevo al capítulo para tratar de entender lo que quería decir. Claro, porque a veces como el mundo de las letras es tan grande y tan amplio, te quieren perder en las letras, en lo bonito que se habla y el mensaje se alarga. ¿Sí te has dado Exactamente. Y tienes cuenta? que volver a... Es ahí donde yo aprendí y Exactamente, descubrí, sí. es A ahí donde yo Benzo, que aprendí a y muchos le habrá descubrí pasado mis también. estrategias Claro, es que para así son leer, los que libros, ¿no? volver a leer. ¿No entiendes una página? Vuélvelo Pero a es lo leer. chévere de la letra, porque entre eso vas adquiriendo sabiduría, la verdad, vas adquiriendo Exacto. sabiduría, vas aprendiendo. Y cuando... Y como escolares muchas veces leíamos el libro más de una vez, Ujú, porque tienes que siempre ir de nuevo a hacer resúmenes o sacar los datos importantes, a sacar los personajes, y siempre tienes que leer el libro más de una vez. Como por exacto. ejemplo lo leí 2 veces completo. 2 veces lo Dos leíste veces completo. completo, sí. 2 veces lo leí completo. Es que hay mucha información que tienes que cubrir y sacar Claro. datitos puntuales. Ese fue otro caso en el que me ayudó la confianza en sí mismo. ¿Por qué? Ujú, ¿cuál? Era mi primera vez Era mi dando, primera vez, como la canción de los aldeanos. era mi primera Ya. vez en la clase de historia Ujú. en la cual yo tenía que hablar sin mirar a la pantalla, o sea, sin leer el guión que lo tengo y puedo leerlo y lo leo y queda ahí. No, tenía que dar una presentación, o sea, yo hacía como un capítulo por semana y Ajá. teníamos que hacer una presentación general a fin de año de todo lo que cubría este libro. Y yo la verdad tenía nervios, tenía miedo en un principio, pero que dije, voy a mí, controlo mis nervios, domino mis nervios. Yo conozco mis habilidades ¿Y tus y limitaciones? debilidades. Tus limitaciones. Limitaciones en ese momento Claro y que sí. debilidades y ¿Qué dice debilidades. aquí? Mira aquí. Mira, ahorita que vas hablando. Y rompe tus limitaciones. Limitaciones, lo que tú Rompe estás las hablando. limitaciones. Entonces, por eso tú dices que es donde el libro también te sirvió. Estás contando ese testimonio, esa experiencia. Claro. Sigue. Y salí a hablar y yo me acuerdo que yo hablaba con mi profesora. No voy a poder hablar ni 10 minutos. O sea, en ese momento yo pensaba, no voy a poder hablar ni 10 minutos. ¿Y cuánto duró? ¿Cuánto La duró? presentación duró 1 hora. Duró todo el periodo, hasta más, creo. Es que una cosa saca otra. Más los Claro datos que que tú sí. tienes, una cosa saca otra ¿Y la y gente tú te vas hacía hablando. preguntas? La gente no te hacía preguntas porque éramos estudiantes, éramos 8, me acuerdo, en esa clase de AP, que es Advanced Place, que Ujú. es una clase universitaria, Ajá. y no te hacía preguntas, porque ellos tenían que aprender de tu presentación. En el momento, no, ya me acordé, ellos tenían una hoja a Ajá. 4 y ahí escribían sus preguntas Ya, y y lo tú. que más les había gustado de tu presentación. Y llegaron las preguntas, pero ya las podía leer y responderlas puntualmente. Porque ese libro le había puesto toda mi atención. Es un libro que me gustó bastante porque Déjale el nombre acá a la gente. la historia más breve entre Israel y Palestina. Ahí está. La historia Ahí más breve está. entre Israel y Palestina. Por eso Ahí está. ese es un tema Cosa buena. delicado. Cosa buena. Ese es un tema No, o sea, delicado. estamos hablando, no es de lo que haya pasado ni, ¿me entiendes? O sea, Ujú. no se trata de los hechos ocurridos, se trata de lo que estamos hablando, de lo importante que es leer y de lo que en lo que te ayuda y te fortalece, pues, ¿no? Porque como tú decías, tú siempre buscas un libro con un propósito que te has trazado, Exacto. con un propósito que tú quieres lograr, ya sea en el mediano o en el largo plazo. Pero a mí me gusta leer más lo que es así, novelas o de la misma historia. También te leo libros así Ujú, porque sé que van a beneficiar y van a aportar a mi personalidad, ¿no? ujú. Pero a mí yo me inclino No más es por que lo te que es. centres en eso, no es que te centres en eso. Claro, puedo leer porque leemos y en general esto te va a aportar a ti, te va a contribuir. Pero si a mí me dan a elegir, yo siempre me inclino por más lo que es la historia o alguna novela. Me recuerdo que en secundaria, antes de salir para acá, leíamos novelas que no son tan populares, pero que tenían eso que te enganchaba, tenían ese gancho, que Ujú. capítulo tras capítulo tú querías leer uno, uy, ¿qué va a pasar en el siguiente? ¿Qué va a pasar en el siguiente? Y así te lo terminabas leyendo. Exacto, Tenías ese gancho. claro que sí. Bueno, yo creo que la conversación se puso buena. Yo creo que hay gente que le sirve este tipo de contenido. Creo que a la mayoría de gente le sirve este contenido. Por no decir a todos, pero no todos va a tomar el mensaje ni a todos va a llegar el mensaje. Y todos tienen diferentes aprendizajes también. Exactamente.
Entonces, nada, mi gente, este ha sido el segundo capítulo de Polifacético, Polifacético brother. Brother. Entonces, saludos, hasta la vista y hasta el siguiente capítulo. Nos vemos, mi gente. Gracias.